Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy quiero hacer algo distinto y quiero buscar entre lo más recóndito del mundo del fútbol internacional para encontrar los 5 partidos más raros de la historia. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con historias curiosas cuanto menos. Quizás no vamos a hablar del Real Madrid, no vamos a hablar del Barça o no vamos a hablar del Manchester City, pero lo que tengo hoy yo creo que puede ser interesante. Así que, dentro vídeo. La cuestión es que si te gusta el fútbol, desde luego, seguro que alguno de estos has oído hablar, porque realmente son partidos o son historias de las que se ha escrito ya. No voy a descubrir nada. Pero sí, quizás tenerlos todos o estos 5 partidos que he traído lo más clasificados posible puede ser algo gracioso. Y más teniendo en cuenta muchas veces la historia, digamos, por el medio también suele ser bastante interesante. Hay más historias, más historias curiosas en partidos de Champions, más historias curiosas en partidos de Mundiales o de Eurocopas, que sin duda vamos a abarcar en este canal, pero hoy quiero hablar de algo más global. Así que, pues sin mucha más dilación, vamos con el primero. Bien, si hablamos de partidos raros, desde luego tenemos que hablar de grandes goleadas. Yo ahora mismo, y hablo de memoria, recuerdo una goleada de Australia, no recuerdo a quién fue ahora mismo, pero creo que fueron una clasificación para el Mundial, no sé qué Mundial. En la zona de Oceanía creo que llegó a meter un 30 y tantos a 0, en fin. También en la misma zona de Oceanía, que por cierto, yo creo que esa es una zona muy curiosa para buscar historias. También encontramos, lo tengo aquí apuntado, es que, en fin, mi memoria exactamente, para un clasificatorio para los Juegos Olímpicos jugado en 2015, Vanuatu le ganó 46 a 0 a Micronesia. También podemos mencionar la derrota por 30 a 0 de Tahití, también contra la misma Vanuatu. En fin, hay muchos partidos en ese sentido y podremos clasificarlos como uno de los más raros, porque realmente yo creo que esa zona de clasificación es muy curiosa. Pero no, vamos a irnos a un, ¿habéis escuchado bien? ¿O vais a escuchar bien? 149 a 0. Estamos hablando de que este es el resultado que le metió el Adema al Lemim. Y estamos en la Liga Malgache. Esto significa que es la Liga de Madagascar, en el campeonato liguero del año 2002. El Lemim venía de empatar el partido anterior contra el Antananarivo. Después de que iba ganando 2-1, les empataron el partido y hubo una polémica con un árbitro, que por eso tengo el móvil, porque el árbitro Benjamina Rasafinta Salama por un penalti muy polémico, un penalti de esos que dices, no me lo puedo creer, porque está marcando ese penalti. El entrenador del Lemim, que aquí necesito también el móvil porque es imposible decir estos nombres, se llama Ratsimandresi Ratsarasaka. Oye, tengo que leer estos nombres. A ver, la historia está en que después de toda esta polémica, en el siguiente partido, donde ya el equipo no se jugaba nada, el técnico del Lemim decidió, o les dijo a sus jugadores, que se marcaran goles en forma de protesta, todos los goles que pudieran. La conclusión la tenemos en ese resultado. Fueron capaces, y esto yo creo que es un mérito, porque no muchos equipos lo podrían conseguir hacer, es que se metieron ellos mismos nada más y nada menos que 149 goles. He de decir que yo por lo menos no he encontrado imágenes del partido. Es
raro, porque hay alguna foto, pero tampoco está demasiado claro. Se dice que sí, pero luego es que no, que pertenece al partido. Entonces es imposible verificar cómo fue esa hazaña, porque yo lo calificaría como una hazaña. A pesar de que te lo estás metiendo tú, meterse 150 goles no debe ser algo fácil. Desde luego esto llegó luego a los periódicos del propio país, de Madagascar. Fue una polémica enorme, porque, en fin, es que no me quiero ni imaginar cómo debió ser aquel partido. Y si este era el quinto, vamos con el cuarto, que era un partido entre Indonesia y Tailandia por la Tigers Cup, la Copa Tigre. Y ya empezamos bien. Es decir, si tenemos que buscar partidos raros, un partido que se juega en la Copa Tigre tiene que estar. Es imposible que no esté. Desde luego, la Copa Tigre tiene que estar en las cosas más bizarras del fútbol internacional, pero por el nombre solo. Es una competición que juegan equipos o selecciones de lo que es el sureste asiático. Aquí lo que teníamos eran dos grupos. Tenemos el grupo A y el grupo B. El grupo A había terminado el día anterior y hubo una sorpresa, porque el favorito, y era la selección que se consideraba como favorita para el gran torneo, había quedado segundo contra Singapur. Y esto significaba que estos dos equipos se iban a clasificar, pero tenían que tratar de evitar al que era el mejor equipo, que era en este caso Vietnam. El partido fue normal. Iban empate a 0 en la primera parte, empezó la segunda parte y ahí un poquito como que se empezaron a animar, a meter más goles, y llegó un momento del partido que es el final donde iban empate a 2. Pero, y ahora tengo que volver a leer algún nombre, casi al final uno de los defensores de Indonesia, en concreto Mursid Effendi, se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer, ya que les era imposible marcar gol, era marcarse un autogol para así asegurarse ser segundo y por tanto evitar a Vietnam. Y fue lo que hizo. Este defensor se metió un gol total, de una forma totalmente descarada, en su propia portería. ¿Qué pasó? Los rivales, Tailandia en este caso, se dieron cuenta de que a ellos les pasaba lo mismo. Es decir, si en ese momento, con ese 3-2, se llegaba al final del partido, era Tailandia la que iba a jugar contra Vietnam. Pero si conseguían empatar, entonces iba a ser al revés. ¿Qué ocurrió? Que intentaban atacar a los dos lados de la portería. No me imagino cómo debió ser, porque tampoco he conseguido muchas imágenes de esto, cómo debió de ser este partido. Es decir, yo me imagino que los jugadores de Indonesia trataban de evitar el gol en las dos porterías. Algo súper raro. El caso es que no les dio tiempo a terminar y a conseguir marcar algún gol en lo que fuera, y fueron por lo tanto Indonesia la que se midió contra Singapur, contra el rival más fácil, entre comillas más fácil, porque todo este lío no les sirvió para nada y fueron eliminados. Además, a este defensor la FIFA le sancionó con no volver a jugar partido internacional alguno. Así que toda esta tontería de esta absurdez, al final, para nada. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te voy a pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, que comentes todo lo que quieras y que, oye, que estés por aquí. Para el tercer puesto nos vamos a un partido amistoso de 1945 entre el Arsenal y el Dinamo de Moscú. Bueno, al final un partido amistoso. Sí es cierto que era 1945, que a lo mejor es una época muy diferente, pero podemos pensar que no es nada extraño. Sin embargo, sí habían cosas extrañas, que era una niebla que impedía ver
prácticamente cualquier cosa. Y quizás en un momento normal, o no, pues vete tú a saber, pero quizás en un momento lógico o en un momento de cordura, el árbitro lo que tendría que haber hecho hubiera sido suspender ese partido, porque no se veía nada, y cuando decimos que no se veía nada era porque realmente no se veía nada. ¿Qué ocurrió? Que las historias que cuentan sobre el partido son un delirio. En principio se dice que ganó el Dinamo de Moscú por 4-3, pero es que tampoco nadie pudo ver los goles, ni siquiera pudo saber si eran todos los jugadores del mismo equipo los que jugaban, o empezaron a jugar, a entrar jugadores desde el banquillo, o hubo una expulsión, parece ser, pero nadie pudo corroborar que ese jugador expulsado siguiese en el campo. En fin, quizás estamos hablando de que el Arsenal ganó 20-0 y estamos aquí especulando sobre un resultado, sobre un partido que realmente nadie vio. Para el puesto número 2 nos vamos a un mundial. En un mundial, si ocurren cosas raras, que tengo pensado hacer algo en ese sentido, seguramente es todo muy llamativo, especialmente cuando son mundiales un poquito, vamos a llamarles, de la época moderna, ¿no? De la época donde todo se televisaba, donde todo se empezó a televisar. Ahora mismo, si vemos un mundial, no se nos va a pasar nada, todo lo vamos a ver, o si no lo vemos en ese momento, las televisiones se van a encargar en ponérnoslo 50, 60, 70 veces, aunque sea un mínimo detalle. Entonces esto me llama la atención. Estamos en el Mundial de España 82 y jugaban Francia y Kuwait en la fase de grupos. Evidentemente Francia pues era una gran selección, estaba Michel Platini entre otros, una grandísima selección, una selección que además luego fue campeona con bastante autoridad en la Eurocopa siguiente, en la Eurocopa del 84, que por cierto tengo un vídeo hablando de aquella Eurocopa, porque fue una Eurocopa donde el finalista fue la selección española. Entonces era una gran Francia, y la selección de Kuwait pues evidentemente era una selección menor, sobre todo en ese momento, a pesar de que el fútbol, digamos, árabe ha evolucionado mucho en las últimas décadas, pero en ese momento no era lo que es hoy en día. Entonces era un equipo, una selección muchísimo menor y prácticamente condenada a no pasar de grupo. A ver, en ese día iban 3-1 en el marcador, y resulta que justamente casi al marcar un gol Francia, estoy buscando quién era el autor de ese gol, se escuchó un pitido procedente de alguien de la grada. Nunca jamás se supo quién fue, o se pudo identificar a la persona que era un silbato en la grada y que hizo eso justamente en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que algunos jugadores cubaitíes se quedaron parados pensando que el árbitro Stupar, un ucraniano, había pitado algo. Entonces había anulado, había pitado una falta, había pitado cualquier cosa. No fue así, y los jugadores franceses celebraron aquel gol. ¿Qué ocurrió? Que en la grada estaba el presidente de la Federación de Kuwait. A ver, si hablamos de presidentes de federaciones y todo ese tipo de cosas en países árabes, tenemos que pensar que son miembros o de las familias reales, miembros de las familias del emir, ese tipo de cosas, como era en este caso. Pero la reacción que tuvo fue que no se le ocurrió otra cosa que bajar hasta el campo. Es que eso no solamente puede pasar en un mundial en España. Bajar hasta el campo
eludiendo todo tipo de seguridad. No sé qué tipo de seguridad podría haber en esa época, y mucho menos contra el que se supone es el mandamás de la delegación de Kuwait. Hasta qué punto le podían parar. Pero el caso es que consiguió viajar al campo, era un partido en Valladolid, y entrar al campo y pedirle al árbitro que ese gol le tenía que anular. Vale, fue tanta la presión que se le dio al árbitro que terminó por sentirse incapaz de hacer otra cosa y terminar por anular ese gol. A pesar de que no había habido nada punible, a pesar de que no había pasado nada, solamente había pasado un silbato de alguien en la grada, que a saber quién era, pero no, consiguió que anularan ese gol. No obstante, los jugadores franceses, bueno, se montó una, porque si no anulaban ese gol, el dirigente kuwaití lo que decía es que todos se tenían que retirar, los jugadores kuwaitíes del mundial. Evidentemente los jugadores franceses empezaron a protestar cuando se quedaron sin el gol que habían marcado de una forma lo más legal posible, sin nada punible, pero así fue. No obstante, minutos más tarde volvió a marcar otro gol la selección francesa y el marcador se quedó en ese 4-1. Pero no deja de ser curioso todo ese hecho, todo ese escándalo, que además fue muy hablado en su momento en el país. Hay que decir que luego la FIFA tuvo consecuencias y le puso una multa a este jeque de unos $10.000, que, vamos a ser serios, no parece la multa que a un jeque árabe más le puede hacer daño. Pero al final, como digo, todo se quedó así. Entonces yo creo que fue como un gesto. Bueno, pues venga. Es como si yo le digo a alguien que me dé 2 euros de multa o algo así. Y nos vamos al último partido, que es el más raro. A ver, y esto yo tengo que leer porque se jugaba la Copa del Caribe en 1994 y teníamos a 2 protagonistas en esta historia: la selección de Barbados y la selección de Granada. Esta historia ha circulado mucho por internet, así que estoy seguro que la habrás leído o que la habrás visto en alguna parte. Es un torneo, por cierto, que se jugó desde el 1989 hasta hace relativamente poco, hasta el 2017. Y es un torneo que se jugaba entre todas las selecciones de los equipos de, como dice el nombre, del Caribe, ¿no? También tenemos a todas las islas, evidentemente a la República Dominicana, a Haití, a Cuba, pero también tenemos a las 3 selecciones de Sudamérica, que parece que no son de Sudamérica, porque estoy hablando de Surinam, de las Guayanas, porque son selecciones con un nivel tan bajo que son ellos mismos los que se niegan a competir en la CONMEBOL, porque realmente no tendrían ninguna oportunidad. Tampoco es que tengan muchas jugando en la parte de Centroamérica, pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo que hicieron fue montar algo súper complicado, y esto es una cosa que se tiende mucho en el mundo del fútbol, es decir, a complicar las cosas. De hecho, a mí me pasa que a veces creo que es hasta difícil explicar alguna cosa cuando se trata de reglas para un campeonato, en fin. A ver, la brutalidad que hicieron aquí, porque no se le puede llamar de otra forma en cuanto a reglas, es que como no querían, o como querían intentar buscar algún tipo de espectáculo, cuando en la fase de grupos no se podía llegar a un empate, todos los partidos tenían que acabar con un ganador, y si ese partido terminaba en un empate, se tenía que ir a una especie de prórroga hasta que llegase un gol de oro, y ese gol de oro valía doble en los puntos, y eso quiere decir que les daban un punto extra a cada equipo por la victoria conseguida en un gol de oro. Y es que tengo que verlo esto porque es que todavía lo he leído varias veces y todavía me parece complejo.
A ver, Granada clasificaba ganando el partido o perdiendo por un gol de diferencia. Tenemos que recordar que no hay empates. Y Barbados, por el contrario, necesitaba ganar por 2 o más goles. A ver, en un momento dado, Barbados se puso por encima del marcador 2-0. Con esto ya se clasificaba. Pero Granada metió un gol en el minuto 83. Ahora íbamos 2-1. Con este resultado clasificaba Granada. Barbados no podían creerse que faltando 7 minutos no pudieran hacer nada por clasificarse, porque les estaba siendo muy difícil tratar de meter el gol. El tercer gol, que era el que recordemos que necesitaban para clasificarse. Así que uno de los... realmente fue el técnico, que se llamaba Kevin Miller, se le ocurrió una de las mejores ideas que alguien puede tener. Es decir, bien, pues si no podemos meter el tercer gol, lo que vamos a hacer es, nos autoempatamos y así vamos a la prórroga y tendremos más tiempo. Mentalidad de tiburón. y eso es lo que hicieron. Así que en el minuto 87, el defensa que se llama Terry Chili, se fue yéndose poco a poco, dándose pasecitos pequeños con el portero, pero yéndose cada vez más a dirección a su propia portería, y se acabó metiendo el gol. Y esto hizo que efectivamente el partido se fuera a la prórroga. Es decir, tenían 30 minutos más. Esto no queda ahí, porque los de Granada pensaron lo mismo y dijeron, venga, pues nosotros también nos metemos un gol. Si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Entonces, el partido terminó siendo una especie de que todo el mundo quería meter gol en la portería que fuera. No me lo puedo creer. Es que el único resultado que además no les convenía era precisamente ese empate a 2. Entonces fue una locura. Finalmente, ya en la prórroga, el jugador Trevor Thorpe de Barbados hizo un gol y consiguió darle el pase a Barbados, que como siempre tiene que pasar, porque eso es algo que tiene que pasar, no le sirvió de nada, porque la siguiente eliminatoria contra Trinidad y Tobago fueron eliminados. Pero no deja de ser curioso cómo debió ser aquel partido. Espero que te haya gustado estos 5 partidos extraños. Si no conocías alguna de las historias, ponlo abajo en los comentarios y coméntalo. Y así yo estoy atento un poco a lo que conocéis y a lo que no. De momento vamos a dejar el vídeo aquí. Como digo siempre, nos vamos a ver dentro de muy poco. Adiós.